¿Alguna vez sintieron cuando eran chicos que algo o alguien los observaba desde la oscuridad de su habitación, debajo de su cama o su armario? ¿Se distraían y sin darse cuenta se encontraban hablando con gente que no estaba? ¿O veían fugazmente figuras extrañas que desaparecían tras un simple pestañeo? Bueno, les contaré mi historia y la de mi familia. Relataré cuando todo cambió, si ese es un buen punto de partida. Fiesta del Diablo. Tenía 16 años en aquella época. Ese fue mi primer viaje solo con mi abuelo materno. Por aquel entonces tenía una perspectiva diferente de él. Puede decir que me caía bien. Es un personaje peculiar y de cierto modo tenía una personalidad que solía agradar a las personas y siempre tenía alguna historia interesante que contar. Nuestro destino era su ciudad natal, en donde residía su hermano. Puedo recordar que viajábamos para la época de la Semana Santa entre marzo o abril. Al llegar nos esperaba un largo día de visitar a todos nuestros familiares, en su mayor parte gente que nunca había visto en mi vida. Una gran parte de la ciudad conocía a mi abuelo. Recuerdo que eso me sorprendió y sin embargo en este primer día no hubo más sucesos dignos de mención. El segundo día por la noche se había realizado una caminata en memoria de un primo lejano que había muerto tras un accidente de motocicleta. Una muerte bastante extraña en la que hubo ciertas dudas ya que era muy hábil manejando y nunca pudo aclararse del todo la forma en que sucedió el accidente. Pero no quiero irme de la historia, volvamos a lo que nos compete. Al día siguiente mi abuelo planeó llevarme a una festividad local muy famosa conocida como la Fiesta de la Salamanca, la cual poseía una interesante leyenda. Contaba que durante la época de las colonias, los antiguos payadores buscaban ser los mejores. Sin embargo, para lograrlo, debían hacer un pacto con el mismísimo diablo. Esto consistía en adentrarse en el monte hasta encontrar un aquelarre y poder efectuar el trato en el que, por supuesto, daban su alma a cambio. En los encuentros con mi abuelo siempre había alcohol de por medio, por lo que aproveché para tomar unos cuantos tragos durante la festividad. Es así que en determinado momento me encuentro algo mareado y sentado frente al escenario viendo el espectáculo. En algún momento de la noche mi abuelo desapareció. No podía encontrarlo ni verlo por ninguna parte. Supuse que había ido al baño o quizás a tomar algo. Al cabo de unos 20 minutos o media hora, no recuerdo exactamente cuánto tiempo había pasado, encuentro a mi abuelo apartado hablando algo que parecía en secreto junto a su hermano. Sin embargo, recuerdo que aquello llamó mi atención. No el hecho de hablar en secreto, sino la expresión seria y nerviosa con lo que lo hacía. Me resultó nubloso poder recordar los precisos momentos en que estuve en la fiesta, puesto que tenía un fuerte dolor de cabeza y comenzó a afectarme. Solo recuerdo haber regresado a la casa y haberme recostado para dormir un rato. Algo extraño pasó. Me despierto con un sudor frío en la espalda, sumamente agitado. Intento ignorar esto y volver a dormir, pero unas voces en la calle no me lo permiten. Estaba atacando a una chica, o eso parecía. Podía escuchar gritar, llorar. El miedo me impedía levantarme. De repente, veo en la pared junto a mí muchas sombras que parecían de personas, quietas, fijas, como observándome. En un momento veo que comienzan a correr en dirección al comedor. Lo sigo casi por inercia. Se metieron en la parte más oscura de la casa y no avancé más. Intenté volver a dormir y no pude. Me era imposible hacerlo. El miedo y los nervios no me lo permitían. Al otro día le cuento a mi abuelo lo que pasó esa noche. Se rió de mi cara como si estuviera loco. Llamó a mi casa a mi mamá para decirle que me encontraba bien y que volvería pronto. Pero ella de la nada me dice que pase lo que pase, escriba todo lo que veía por la noche. Yo no entendía a qué se refería y le pregunté, ¿el abuelo te contó lo que hablé con él? Y ella responde que no. Y me dice que cuando vuelva me explica. Antes de volver voy a un locutorio y llamo a la chica con la cual salía en ese momento. Le pregunté cómo estaba y me responde que enojada.
que le diga a mi hermana que deje de llamarla a la noche, lo cual le respondo riéndome. Es imposible. Contame qué es lo que pasó. No entiendo nada de lo que me estás hablando. Ella dijo que una niña la llama luego de las 12 diciéndole que deje de molestarme. A lo cual digo que es imposible, ya que mi hermana murió hace mucho. Llego a mi casa y encuentro una reunión que no entendía a qué iba. Increpo a mi mamá y le pregunto, ¿por qué dijiste eso? Ella no me quiere decir en ese momento, hasta que insistí y me separó como quien va a contar un secreto. Me dice, fui a ver una persona que dijo que vos podés ver y escuchar cosas y que por medio de eso podrías resolver cosas familiares. Recuento lo que me pasó, ella espera que se vaya la gente y me explica que le contaron que tengo cierto don. Yo no entiendo nada y ella quiere hacer un experimento. Estamos en su habitación, me dice que apague la luz y me concentre. De repente veo algo. Era como una esfera de luz que giraba en torno a mi mamá, hasta que se detiene a su izquierda, y se forma la figura de una nena hecha de luz. Prendí la luz y me fui. Desde ese viaje en adelante todo cambió. Escuchaba voces gritando mi nombre tan fuerte y cerca de mi oído que me ensordecía. Llanto de bebé de la nada, pesadilla de lo más raro. Años después conocí gente que le pasaba lo mismo. Medium se lo llama. Y uno de ellos me explicó qué fue lo que pasó en el viaje. Si te gusta el video, dale me gusta y compartilo.